Clásico Mundial de Béisbol, Team Acere o Team Patria y Vida. Se aproximan las elecciones en Cuba. Esto es Cubanos en Washington, D.C. y desde ya le damos la bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal, Joa? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Reinier. Bueno, después de haber disfrutado ese juego entre Cuba y Estados Unidos y haber visto la paliza que le dio el team de USA al team Acere. Así mismo. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo se encuentra? Hoy lo veo con gafas. Sí, Rainier, estoy cambiando el look un poco, aunque te confieso que no voluntariamente, sino que, bueno, siguiendo también las recomendaciones del chat, uno tiene que hacer ciertos cambios, ¿no? Y casi que salí del salón de operaciones hace un momentico, pero nada, para que la vista esté acorde a lo que se merecen nuestros amigos. Pues estos días las redes han estado bien candentes con el tema del Clásico Mundial de Béisbol, de este encuentro que se dio entre el Team Acere y el Team Team USA. Y el Team USA, perdón. Vamos a empezar hablando un poco acerca de si este Team Acere, porque creo, Evalsi, que usted había dicho había habido un encuentro entre el equipo Cuba y me parece que es el equipo Cuba este Team Acere. Bueno, es el equipo Cuba en el sentido de que son cubanos, no son de Ámsterdam ni de Australia, son cubanos, ¿no? Obviamente son cubanos, pero lamentablemente es el team que representa a la dictadura cubana, que por cierto es una dictadura, pero no deja de ser cubana. Sí, eso es una realidad. Ahora, lo que no deja de ser también una realidad Cubana. es que, exacto, lo que no deja de ser una realidad es que este Team Acere es el equipo del narco partido comunista y no es el equipo Cuba, no es el equipo que representa al pueblo de Cuba, es el equipo de la dictadura castrista. Por el simple hecho de que en Cuba no existe ningún organismo que pueda funcionar independiente a la dirección del Partido Comunista de Cuba y al mandato de sus máximos dirigentes. En Cuba no hay ninguna organización independiente que funcione con autonomía, que pueda funcionar fuera del alcance del narco Partido Comunista, y producto de esto, pues, el INDER y la Federación de Béisbol Cubana no están exentos a esta realidad. Y todos sus dirigentes pues tienen que formar parte del Partido Comunista de Cuba y tienen que seguir las órdenes al pie de la letra de la dirección del Partido Comunista de Cuba. Por tanto y demás, este equipo de pelota, y no este en específico, sino los últimos equipos de pelotas que han representado supuestamente al pueblo de Cuba en los últimos 64 años, no han sido el equipo de pelota del pueblo de Cuba, sino el equipo que representa a la narcodictadura comunista y que además ellos utilizan para intentar legitimar todo el proceso y el sistema que en Cuba a día de hoy impera, que es este intento fracasado de comunismo, de socialismo, como mejor le llamen. Yo estoy de acuerdo plenamente con lo que tú has dicho. Cuando dije el Team Cuba es precisamente porque procede de ahí, o sea, no procede de ninguna otra parte. Lamentablemente es el equipo que representa la dictadura y lamentablemente es el equipo que enarbola nuestros colores patrios, ¿no? Tristemente es así hasta que esté esa dictadura ya. Bueno, exacto, desgraciadamente enarbola nuestros colores patrios y nuestros símbolos, sí, porque los Castro comunistas se han adueñado de todo, se han adueñado de la idiosincrasia del cubano. Sí, a mí me encantó un artículo que publicó a propósito nuestro querido Frank Calzón, que como buenos cubanos en Washington, D.C., pues mencionamos con frecuencia porque es como un padre para muchos de nosotros, ¿no? Eso es 100% real. Y publicó un artículo a propósito y dijo algo muy acertado. Como mismo los cubanos patriotas del siglo XIX no querían ir a las corridas de toros, porque para ellos las corridas de toros representaban a la metrópoli, bueno, pues algo parecido sucede ahora. Lo triste es que en aquel momento para los patriotas era el béisbol, la pelota, el deporte patriótico. Y lamentablemente, bueno, la dictadura que se roba todo o quiere robárselo todo, pues nos ha destruido el deporte y nos ha destruido el béisbol. Sí, es muy cierto esto, Mario, y yo creo que es algo que deberíamos resaltar y poner bien en contexto. Y es que es por más que muchos quieran tener un sentimiento con el equipo, de que al final del día este equipo pues le da alegrías al pueblo, por más que se quiera hacer
un poco de romanticismo, ¿no? Con respecto a todo esto, señores, hay una realidad. Ninguno de los jugadores del Team Acere ni de ninguno de los equipos que han representado a Cuba en los últimos 64 años, ninguno de los jugadores, ninguno de los miembros de la directiva del equipo que forman, ¿no?, todo lo que es la estructura, lo que es el equipo Cuba como tal, ninguno de ellos puede manifestarse en contra del Partido Comunista de Cuba, ninguno de ellos puede manifestarse al respecto de la realidad de Cuba, ninguno de ellos puede manifestarse a favor de los presos políticos, porque en el momento que lo hacen, pues simplemente no forman parte del equipo Cuba y posiblemente no puedan formar parte de por vida. Entonces, sí es un tema político, sí es un equipo que representa a un partido y para nada representa los intereses reales y la realidad del cubano, Bueno, más allá de que sean cubanos. Exacto. Vale aclarar además que quien más politiza el tema del deporte en Cuba es precisamente la dictadura, porque se nos achaca a nosotros, los del exilio, que estamos politizando el juego, el deporte, cuando realmente quienes más lo politizan son ellos y han sido ellos durante todos estos 60 y tantos años. De hecho, el deporte, junto con la educación y junto con la salud, han sido los renglones más utilizados por el castrismo para su propaganda política. Así que si alguien politiza, no hemos sido nosotros los primeros. Nosotros sencillamente estamos respondiendo precisamente a lo que la dictadura ha puesto delante del mundo. Es que en ¿no? Cuba todo es político, porque en Cuba solamente hay un órgano rigente mediante el cual todos tienen que acatar y cumplir las órdenes que emanan de este Partido Comunista. Entonces todo tiene que estar vinculado al Partido Comunista y por tanto todo tiene que ver con la política. No existen instituciones independientes, no existen empresas privadas que funcionen paralelas a lo que el narcopartido comunista dictamina. Y quiero hacer un ejemplo breve con respecto a esto, porque han oído muchísimas personas hablando acerca de que si los nicaragüenses o los venezolanos no tienen esta actitud con su selección, y hay una realidad. En la pelota en Venezuela, o sea, en Venezuela, a pesar de que también hay una dictadura, todavía, por suerte para ellos, hay instituciones privadas que funcionan y una de ellas es el béisbol. ¿Entiendes? Entonces usted no ve a los peloteros del equipo de Venezuela ni despidiéndose de Maduro, ni siendo recibidos por Maduro al regreso a Venezuela, exactamente, ni dedicándole el juego a Maduro ni el triunfo. No. Entonces no es lo mismo cuando estos peloteros cubanos salen de Cuba, despedidos por Canel con todo un discurso de este puesto a dedo y después son recibidos además, y como lo reciben, ¿no? Con las tres miserias o las tres tristezas, ¿no? Que al final, como bien dijo Carlito Madrid en uno de sus podcasts, pues lo que eres, lo que mereces, ¿no? Pero es bien, o sea, es imposible separar la realidad de Cuba de la política, y la pelota no está exento de esto. No digan ustedes dedicándole el juego, dedicándole el dinero, porque todo el mundo sabe que esto es un negocio que tiene ahora mismo la dictadura, que además están sustituyendo a las brigadas médicas que no han podido enviar a muchos países, que ya le han cerrado las puertas porque se les ha descubierto la cuestión de la trata humana y esclavitud moderna. Hicieron un cálculo simple, con unos cuantos peloteros podían hacer la misma cantidad de dinero en las grandes ligas. Entonces es un negocio, no es solamente que le dedican el juego y que son recibidos por el dictador y son despedidos por el dictador, sino que le están dando dinero a la dictadura para darle palos a los presos políticos. No, y que nadie dude que no solo temas, o sea, no quiere decir que usted no tenga la razón, eso que usted acaba de decir es muy cierto, pero ellos también usan y han usado siempre, no solo a los deportistas, sino a todas las figuras públicas que tienen en su poder para hacer propaganda de la eficiencia, entre comillas bien grandes, del sistema que ellos proponen, que es este socialismo o comunismo fracasado, que yo sinceramente a día de hoy no sé ni siquiera cómo llamarles, porque ni ellos al final del día saben exactamente qué es lo que tienen. Un totalitarismo, una dictadura, más allá que eso ni siquiera podría definirlo en realidad. Tú decías algo ahorita que creo que es importante, y es eso de que le dan alegría al pueblo. ¿Qué alegría le puede dar al pueblo ahora mismo que un equipo de pelota llegue a una semifinal de las grandes ligas del béisbol, o incluso que ganara esa contienda, ¿no?, deportiva,
cuando al final el pueblo está padeciendo ahora mismo una situación bien crítica, está pasando hambre, pasando miles de necesidades, hay más de 1.000 presos políticos en las cárceles, la libertad en Cuba cada día es más estrecha, la gente no se puede expresar por todo lo que sabemos y conocemos, o sea, un pueblo que vive en la total opresión, ¿qué alegría puede tener? Porque un equipo X salga a luchar en alguna parte del planeta y gane o deje de ganar. Alegría le dio al pueblo que pudo ver por el canal de televisión, pudo ver las pancartas, Exacto. pudo ver abajo la dictadura, pudo ver el eslogan de Cuba Decide, pudo escuchar a una mujer que gritó abajo la dictadura. La calle es el camino. Exacto, Exacto. eso le dio alegría al pueblo. El apoyo, yo creo que sí, ¿no? El sentir el apoyo Sí. de un exilio que no los abandona, que no los olvida y que sigue en pies de lucha por la libertad de todos los presos políticos y en general de Cuba. Un exilio al que yo aplaudo. Realmente para mí fue muy emocionante poder ver a los cubanos de Miami manifestarse de la manera en que lo hicieron. Y de cierto modo envidiable, ¿no? De por no Envidiado, poder estar ahí. Exacto, esa vez yo quería ser Por cubana primera en vez, Miami. por primera vez cubanos en Washington DC quiso ser cubanos en Miami. Exactamente, y creo que fue muy, muy bueno. Muchos lamentablemente han cuestionado esto, incluso muchos anticastristas, pero para mí realmente es algo digno de felicitación lo que se hizo. Creo que todos los espacios deben ser tomados por nosotros. En todos los espacios donde esa dictadura se encuentre o haya alguien que la represente, nosotros tenemos que estar allí para decirle al mundo bien claro que no estamos de acuerdo con ellos, que no nos representan, pero que además de eso, en Cuba hay un pueblo que está sufriendo, un pueblo que adolece, de libertad, y que hay más de 1.000 presos políticos en las cárceles. Por lo tanto, tenemos que estar en todas las tribunas levantando nuestras voces por ese pueblo y por esos presos. Yo quiero acentuar algo con lo que usted dijo, Iván, si es que usted había dicho que algunos anticastristas se habían sentido inconformes con esta actitud. Bueno, supongo yo que sean anticastristas. Y yo, sinceramente, desde aquí le digo, el que se sienta anticastrista, el que se sienta anticomunista, el que se sienta activista por los derechos humanos y por la libertad en Cuba y no haya estado de acuerdo con la actitud que asumió la mayoría del exilio en el estadio de los Marlins, que se revise. Que se revise, porque lo que sucedió en el estadio de los Marlins, en el partido entre el Team ACRG y el Team USA, no fue más que una muestra genuina de libertad, una muestra del dolor y del clamor real del exilio cubano y la necesidad que tenemos de abogar por la libertad de nuestros presos políticos, porque sepan que no están solos y que no vamos a descansar ni un solo día de exigir su libertad y el cese del comunismo en la isla de Cuba. Por cierto, Reinier, que en las redes sociales circularon un fragmento de la película Clandestinos, precisamente un fragmento donde salen una célula de estas de revolucionarios en el estadio de pelota, me imagino que sea el que ahora se llama Sandino, y estaban allí, bueno, y cuando está toda la efervescencia de la pelota, sale el grupo de jóvenes clandestinos al terreno a gritar pidiendo libertad por los presos políticos y enarbolan un cartel bien grande diciendo, o sea, el cartel decía abajo Batista, y me da eso tremenda gracia, ¿no? Porque al final ellos mismos están narrando lo que hacían y que ahora critican. ¿Por qué? Porque va en contra de ellos, ¿no? Cuando es a favor de ellos todo está bien, cuando va en contra de ellos pues todo está mal. Y precisamente eso era lo que hacían, pero no era eso lo único que hacían, porque ahora estamos hablando de un exilio que se manifiesta de manera pacífica, que va al estadio a reclamar libertad y a gritar libertad. Que cumple las normas, que sigue las regulaciones que se les ponen. Pero, y ahora sí fuimos acosados, algo de lo que estaremos hablando ahora. Pero estamos hablando de una historia bastante trágica del castrismo en aquellos tiempos que luchaban en contra de Batista. Fueron un grupo de jóvenes armados hasta los dientes, violentos, que ponían bombas, que asaltaban a políticos, que le hacían atentados a militares. O sea, no estamos hablando de un grupito de gente pacífica que luchó por la vía pacífica, sino gente que luchó por la vía armada y por la vía violenta para poder cumplir sus objetivos. Y entonces al final estamos viendo que narrados por ellos mismos, lo que ellos ahora están criticando era precisamente lo que hacían.
con la única diferencia de que no sé si en algún momento habrán puesto una bomba en medio del terreno de pelota. Vale aclarar que poco de esto lo hizo lo que se entiende como el castrismo, ¿no? Porque en Cuba lucharon muchísimos cubanos y no todos seguían a Fidel. Es una realidad mal contada que ellos han querido simular, que todo era un mismo movimiento y para nada fue así. Pero tiene toda la razón, ¿no? Se quejan del activismo que a día de hoy se hace cuando en su momento, cuando se luchó contra Batista, pues la realidad era totalmente distinta y había una lucha frontal, una lucha violenta que y en ese momento era válida para ellos. Entonces, a día de hoy, entonces la de hoy no es válida y la de hoy es agresiva. La de hoy no, es que precisamente no respeta en la actualidad a ese tipo de lucha eso tiene un nombre, se llama terrorismo. O sea, quien pone una bomba en cualquier localidad pública, cual sea el motivo, la causa, cócteles molotov, el que destruye el tendido eléctrico, que quema cañaverales, que mata en medio de, no sé, de un restaurante o de un cine a un militar o a una figura política, eso no tiene otro nombre que terrorismo. Por lo tanto, eran terroristas. Y así fue como llegaron al poder en Cuba. Sí. Por cierto que yo volviendo al artículo de Frank Calzón, la dictadura además lo destruye todo. Y una muestra de esto es el béisbol. Porque el béisbol, que fue un símbolo de Cuba, como lo fue la industria azucarera, hoy ya no se parece en nada a lo que un día fue. Cuba en realidad hace mucho tiempo iba a todos los certámenes y quedaba de campeón. Últimamente, pues prácticamente es un perdedor. Así que es una muestra de cómo la dictadura, todo lo que toma, lo destruye. Todo. Incluyendo el deporte. Y podrán decir lo que digan, pero la paliza fue grande. Grandísima. Así mismo, la paliza fue abrumadora. O sea, no tuvieron prácticamente oportunidad de hacer nada. Exactamente. Que por cierto, hay muchos detalles que pudieran verse ahí. Yo les decía que yo venía de un salón de operaciones y no es mentira. Pero lo que sí sería mentira es si yo le dijera que me dieron un pelotazo en el estadio. Pero es verosímil, porque hay que ver que algunos peloteros lanzaron al público pelotas que podían haber matado a alguien. Sí, eso es cierto. Porque un golpe con una pelota de esa. No solo con una pelota, sino la potencia que tiene un jugador de alto rendimiento, porque aunque sean los peores de su categoría, pues siguen siendo deportistas de alto rendimiento. Yo creo que eso tendría que analizarse bien. Y pues con lo que está confeccionado estas pelotas que no son suaves y la potencia con la que la pueda lanzar un personaje de esto, con la fuerza que tiene en el brazo, pues la lesión es muchísimo más grave que si la lanza una persona común. Sí, yo creo que se debería analizar eso. Y es algo que se debería tener en cuenta. ¿Quién fue el pelotero que lanzó? Pero yo creo que puede que sea uno de los saltos más agresivos, pero no fue lo más hostil que vivió el exilio esa noche en el estadio de los Marlins, y es algo que creo que debemos debatir a fondo aquí hoy, y es la actitud represiva que tuvo la seguridad del estadio de los Marlins con el exilio cubano y la intención de manifestar sus ansias de libertad. Sus ansias de libertad, exactamente, y el descontento que tenían con ese equipo que para nada representa al pueblo de Cuba, sino que representa a la dictadura castrista. Bueno, y esta noche vamos a estar hablando con uno que fue protagonista de esa noche, precisamente, Danilo Maldonado. Conocido como el Sexto. Que fue el primero en lanzarse al terreno con un cartel bien grande, que además fue confeccionado por él mismo. Un cartel bien grande y bien elaborado, que se vio en buena ley el mensaje que se quería dar. Estaremos oyendo en su propia voz lo que él vivió ese día, la emoción que nosotros vivimos a distancia. Él la vivió pues allí siendo el protagonista de este suceso. Bueno, y aprovechando que aún no está vía telefónica el Sexto, yo quiero intentar hablar un poco en lo que pues contactamos con Danilo. Todo lo que se vivió allí, la represión, porque se vivió a nivel de represión, la actitud de la seguridad del estadio de los Marlins para con el exilio cubano, el cual tenía como único objetivo expresar el dolor, el clamor del exilio cubano,
que es la libertad de los presos políticos, el desprecio que sienten por la dictadura comunista, con consignas tan genuinas y tan sanas como es patria y vida. SOS Cuba. Abajo la dictadura. Abajo la dictadura. Cuba Libertad decide. para los presos políticos. Cuba decide. Entendemos que las grandes ligas tienen reglas que pues se deben cumplir, donde los mensajes políticos, pues ellos no son partícipes de que los estadios se usen para temas políticos, para hacer un speech político, pero esta no era la intención del exilio. De hecho, se cumplió con todas las normas que previamente se habían dicho que pues había que cumplir. No podían ser mensajes ofensivos, no... Los carteles tendrían que cumplir pequeños, creo que de 2x2, eso para no tapar las personas que estuvieran detrás de uno, no se podían usar consignas ofensivas, no podía ser, el comunicado no podía tener una connotación grotesca, grosera, donde no hubiese una ética. Exacto. Y algo que se entiende, pero lo más triste de todo esto es que el exilio cumplió con lo pactado, cumplió con lo que se exigía, y aún así fueron acosados cual represores castristas en el estadio latinoamericano. No, es que el yo de momento tuve un déjà vu cuando estuve viendo el juego, donde sentía que yo sentía que era el pueblo de Cuba en el estadio latinoamericano siendo acosado por represores castristas. Sí, es increíble que en la casa del exilio de los cubanos se viviesen momentos como los que se vivieron en el estadio de los Marlins. Es que el colmo es que te prohibieran entrar con una camiseta. Con una pullover que diga patria y vida. Dios. Que incluso te obligaran a quitártela para poder entrar. A virarlo al reverso, ¿no? Una pieza de ropa que traes puesta tú en tu cuerpo, que además tu cuerpo es, cuidado, es sagrado. Tocar tu cuerpo aquí en este país es algo que puede tener... Pero es que uno puede personarse en cualquier sitio con el culé que diga lo que le dé la gana. Exactamente. Lo que le dé la gana. Tenían un lote. Brandon, yo voy a Trump 2024, lo que sea. Esa es tu libertad de expresión. Exactamente. Y es un derecho constitucional que hubo intención flagrante de violar en este partido. Una intención directa y señores, yo creo que en esto tenemos que ser firmes. El exilio fue bien contundente, no se dejó amedrentar, pero aún así es bien alarmante que en la casa de los cubanos, en la casa del exilio cubano, esto ocurra. Exacto. Voy a intentar entonces llamar a Danilo. Vamos a timbrarle, a ver si él ya está listo. Ojalá que esté listo porque... Sí, ojalá que pues saque la primera. Si no, mientras tanto, yo creo que podemos ir poniendo un poco en contexto, ¿no? Y fue que el sexto fue el primero, como bien habíamos dicho hace unos minutos, que fue el primero que se lanzó al terreno con un cartelón, pues parece... No estaba vía teléfono, ok. Pues nada, continuamos. Estas son de las cosas que pasan cuando no se editan los programas. Pues... A mí en particular me va a encantar. Él lo confeccionó bien, lo posteó primero una foto, ¿no? Donde el cartel decía explícitamente libertad para los presos políticos del 11J, y además tenía una bandera que pues representa, es otra digna bandera más de los sucesos del 11J, que es fruto y obra de su arte, ¿no? Sabemos que es un artista plástico muy ingenioso. Sí. Y que nos ha regalado muchísimas obras plásticas. A mí me va a encantar, pues, si logramos hablar con Danilo, me va a encantar porque lo considero un viejo amigo. Puedo decir viejo amigo porque es una de esas personas que conocí dentro de Cuba, de tú a tú. Y de hecho, voy a ver si él recuerda, pero cuando yo tuve que salir en el 2016, yo le había hecho a él un pedido, que era que viajase hasta la iglesia en Villa Clara, donde pastoreaba, para que nos pintase un mural, porque la iglesia, la edificación, tenía una pared enorme, y entonces yo veía ahí en esa pared, que no tenía absolutamente nada, un inmenso mosaico que me imaginaba que Danilo podría pintarnos. Entonces hablé con él, le dije, Danilo, saca un tiempo para que te pases allá unos días
y buscamos las pinturas y demás. Sin embargo, nos quedó pendiente, porque tanto para él como para nosotros la cosa se puso bien dura, bien caliente. Yo, ¿sabes? Una anécdota lo Sí. más interesante, pastor. Eso iba a ser un escándalo, te lo garantizo, porque el mural, no pienses tú que iba a ser un mural. Sí, no iba a ser algo del estilo Sí. Y entonces queríamos que él en ese mural, pues, con simplemente una intención artística, una ¿no? intención Iba a tener una intención de sí, un mensaje político. iba a haber un mensaje. Y créeme que iba a ser un mural bien grande, bien grande. Yo quisiera retomar un momentico lo que estábamos Sí. hablando, en lo que el sexto contesta, y es que, por ejemplo, toda esta actitud coactiva y represiva que hubo con el exilio, un ejemplo de la intención que había de coaccionar al exilio fue la actitud que tuvieron con él y con los otros dos cubanos que se lanzaron al terreno. Y fue que se les pidió explícitamente a la policía de levantarles cargos a estos tres hombres que no irrumpieron ninguna ley por el simple hecho de querer delinquir o querer irrumpir la ley. Lo hicieron porque sentían una convicción, una necesidad De expresión. de expresión, de reivindicar su alma, de expresar Sí. su inconformidad y su sentir por la libertad de los presos políticos. Entonces, aquí no estamos hablando de que es alguien que comete un delito con la intención de delinquir. Aquí estamos hablando que es alguien que comete un acto desde su sentir patriótico más profundo, desde su intención genuina más linda, que es el apoyar la causa por la libertad y por que se cumplan y prevalezcan los derechos humanos. Sí. Entonces, son dos realidades totalmente distintas cuando alguien comete un delito a sabiendas de que está irrumpiendo la ley, a sabiendas de que está haciendo algo mal, a cuando alguien incurre a lo mejor en algo que se puede interpretar como un delito, pero es con una intención totalmente apartada de lo que sería delinquir realmente. Sí, es que forma parte. Y aún así, las máximas autoridades de la seguridad del estadio de los Marlins no entendieron esto. Sí. Fueron y los llevaron hasta las máximas consecuencias de la simpleza de lo que habían hecho. Es que lo que hizo Danilo, lo que hizo Carlos Manuel y lo que hizo el otro activista de la UNPACU. De Fantu. ¿Fue de Fantu? Sí, fue de Fantu. Ah, ya. Bueno, pues fueron sencillamente aplicar de esas técnicas de la guerra de la lucha no violenta, de la cual nos hemos referido aquí en otras ocasiones. La lucha no violenta no hace daño a alguien, no hace violencia, pero sí, si tiene que romper determinadas reglas, las rompe para llamar la atención. En este caso se está llamando la atención de la situación que vive Cuba, con una dictadura. Y me encanta en el caso de Danilo Maldonado, que es el que conozco de los tres, porque lo veo coherente con su trayectoria. Dentro de Cuba, Danilo siempre fue un rebelde, un contestatario. Y mucha gente pensó que por el hecho de que Danilo saliera al exilio, Danilo se iba a callar y iba a dejar de ser el Danilo contestatario. Y Danilo ha demostrado, en este caso en un juego de las Grandes Ligas, que Danilo sigue siendo Danilo, el sexto. Exactamente. Yo no olvidaré, por cierto, en lo que ver si Danilo nos toma la llamada, que en el año 2014 se celebró la Cumbre de las Américas en Panamá y precisamente allí en la Cumbre de las Américas en Panamá Danilo estaba preso y levantamos la voz por Danilo pidiendo su libertad. Recuerdo un concierto que hubo una noche cultural donde Gorky y otros cantantes pues pidieron la libertad para Danilo. Y Danilo fue creador de muchos performances, famoso por el performance aquel de pintar dos cerdos, uno con el nombre de Raúl y otro con el nombre de Fidel, y soltarlos en el Parque Central. Sí. Y lo intentó hacer, lo que pasa es que lo atraparon en el auto. Lo atraparon en el auto con los cerdos. Antes de llegar a soltarlo, sí. Pero eso hubiese sido algo genial. Esos dos cerdos caminando por todo el Parque Central con el nombre de Fidel y Raúl. Eso hubiese sido algo genial. No contesta Danilo. No sé. Momento tú sigue probando poco a poco. Quizás lo logremos. Inténtalo contactar. Ya él ha escrito por todas las vías. Bueno, es posible. Dale 5 minutos y si ves que él no te contesta, le vuelves a timbrar porque realmente
Exacto, la entrevista estaba, Sí. estaba concertada. Pero Quizás, tratándose de Danilo, todo. Se complicó quizás Danilo. se complicó. Créanme que tratándose de Danilo, pero además estamos hablando de alguien que está bajo fianza. Eso es una realidad. Está bajo fianza porque lo que tú estabas diciendo No, es pero él cierto. ha dado Es que le entrevistas levantaron, a otros medios. le levantaron cargos. Sí, y o es- sea, no creo que porque esté bajo fianza tenga prohibido hablar en no, entrevistas. no se trata de eso. Digamos que a lo mejor se complicó Sí, por sí, algo. puede ser que se haya complicado. Sí. Bueno, Pues- Danilo, si logramos llamar, perfecto, pero si no, te quisiera decir desde aquí, mi hermano, que me alegró mucho volver a verte, hacía tiempo que no te veía, y verte de repente corriendo por aquel estadio con tu cartel, me emocionó muchísimo, y yo dije, Danilo sigue siendo Danilo. Así que creo que fue buenísimo, y lo veo súper bien que lo hayan hecho, porque la dictadura en Cuba se merece eso y todo lo que se le pueda hacer, Exactamente. sinceramente. Como dijo alguna vez Martí, para fomentar lo era la libertad hasta el arte, a lo era para fomentar esta Sí. llama de la libertad, pues tomando, ¿no?, esa frase y llevándola a nuestros tiempos, pues contra la dictadura hasta en el deporte, en todos los sentidos. Y hay que, no podemos perder la perspectiva de que aunque sea una lucha pacífica, sigue siendo una lucha. Una lucha. No, y al final, y es una realidad de que estamos en guerra. Estamos en guerra contra una organización de crimen organizado, valga la redundancia, que no tiene piedad, que no perdona y donde puede quitarse del medio a sus enemigos es implacable. Sí. y que al final no podemos dejarnos quitar el derecho a la libre expresión en ninguna parte, porque el colmo es que hayamos salido de Cuba precisamente porque allí se nos violaba el derecho a poder expresarnos con libertad y que lleguemos a los Estados Unidos, que ha sido un paladín de la libertad y que además está plasmado constitucionalmente el derecho a la libre expresión y que aquí se nos venga a violar ese derecho. Es imposible. Por lo tanto, como comunidad, como exilio, que además ha sido el exilio que prácticamente ha levantado a Miami, porque se sabe por la historia de los cubanos en Miami que esa ciudad fue levantada con el sudor de los cubanos que llegaron en las primeras décadas de aquella cosa que triunfó en Cuba. Y por supuesto que esa ciudad y ese exilio no pueden dejarse humillar por nadie, ni silenciar por nadie, ni que sus derechos sean violados en este país al que hemos venido precisamente huyendo de aquella dictadura comunista. Yo creo que exactamente, Oalsi, yo creo que el exilio de Miami debe presionar a sus representantes políticos para que tomen acción y no solo realicen un acto de repudio, ¿no?, a manera pública con respecto a la actitud que tuvo la administración de los Marlins, sino que también hay que llegar al fondo de esto, de por qué sucedió esto, quién está detrás de esto, quién contactó a los Marlins para que tuvieran esta actitud con el exilio cubano. Porque esto no puede ser simplemente un concepto o algo que quisieron hacer los Marlins, porque es de bobos querer fajarse con las propias personas que asisten a tu estadio, que son los que te dan de comer y que además fueron los que pagaron más del 60% de la construcción de ese estadio. Porque si bien la administración es una empresa privada, el estadio como estructura es pública, pertenece a la comunidad de Miami. Entonces, yo creo que esto debe ser investigado a fondo y se debe llevar a los responsables de esta actitud de desprecio hacia el exilio cubano. Se debe llevar a los responsables de esto hasta las últimas consecuencias. Tenemos que hacernos sentir y no nos podemos dejar impresionar, ni mucho menos despreciar. El senador Marco Rubio cuestionaba a los Marlins de la siguiente manera. Cuando las manifestaciones del 11 de julio, los Marlins formaron parte de esa gran ola que apoyó a esas manifestaciones y que se sumó a todo ese movimiento de Patria y Vida. Sin embargo, esta vez asumen una posición totalmente diferente, prohibiendo que se usen camisetas y carteles precisamente con la frase Patria y Vida. Entonces, hay una incoherencia ahí, ¿no? Hay política cuando te parece bien, cuando la ola te gusta, cuando montarte en la ola. Exacto, pero cuando no, entonces prohíbes. Si ya una vez participaste de ese movimiento, participaste y diste impulso a lo que era Patria y Vida, ¿por qué razón en esta ocasión es que es lo prohíbes? lógico, o sea, ¿a quién tú estás aquí
tú estás que complaciendo a la dictadura en este caso. Es que es lo lógico es la actitud que asumieron tiempos atrás, porque es que es el exilio de Miami, la comunidad que asiste a su estadio, la comunidad que está ahí en Miami, o sea, es de tonto fajarse con tu propio pueblo. Entonces, yo sinceramente pienso que detrás de esto tiene que haber más de una persona con más de un interés de peso. No puede ser simplemente la intención de los Marlins fajarse con su propio pueblo. Aquí tienen que haber favores, presiones de alguien de peso y es esto lo que hay que encontrar y es a estas personas las que hay que exponer y llevarlas hasta las últimas consecuencias porque no podemos permitir que acciones como estas se puedan producir en el futuro. No podemos permitir que la comunidad cubana sea puesta en esos aprietos, en esa situación tan desagradable en su propia casa. Tenemos que hacernos sentir como comunidad, perdón, y que los Marlins, los políticos y quien sea necesario sepan el peso que la comunidad cubana tiene. Tenemos que de alguna manera darnos a respetar. Así porque mismo. En la comunidad cubana en Miami se ha ganado ese puesto por historia, por tiempo que llevan ahí. O sea, yo diría que por billetes antigüedad que hemos pagado, exacto, impuesto tras impuesto. Y por antigüedad, pero no solamente por eso, por el sudor que se ha dejado en esa ciudad. Esa ciudad no fuera lo que es hoy si la participación de los cubanos no hubiera estado presente. No. Por lo tanto, la comunidad cubana tiene que darse a respetar. Hay que respetarla. Hay que respetar a los cubanos. Tiene que hacerse además no sentir. somos 4 gatos en Miami. Tiene que hacerse sentir. Somos millones de cubanos en Miami. Sí por mismo. lo tanto, tienen que respetarnos. Y tienen que respetar nuestra lucha, tienen que respetar la causa nuestra por la libertad, tienen que respetar nuestro dolor y nuestra historia, porque no estamos ahí por gusto, estamos ahí porque salimos de un país que nos viola y nos prohíbe nuestros derechos. Y además yo creo que es algo también que deberíamos decir, y es que la comunidad de Miami solamente no es los cubanos que viven en Miami, porque habemos otros que no vivimos en Miami. Oh, está en el teléfono, pues bien, pues después, luego seguimos con esto que estamos Hola, diciendo. Danilo. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de oírte. Déjame subir un poquito esto, porque como te decía, todavía acá estamos tratando de mejorar nuestra tecnología y ojalá te hubiéramos podido tener a través del Zoom, pero bueno, te tenemos a través de esta llamada telefónica, dándote la bienvenida a nuestro espacio Cubanos en Washington, D.C. y para decirte que estamos muy contentos contigo por la acción que hiciste allí en el estadio, muy contentos. Y con un poquitico de envidia de no haber podido hacer lo mismo que tú. Un poquitico de envidia. Aquí estamos, Mario, tu amigo Mario, el pastor. Te mando saludos, Danilo, un abrazo. Un saludo para ustedes. Un abrazo, hermano. Tenemos también a Reinier, un colega, hermano nuestro de acá de lucha también, que bueno, espero que muy pronto puedas conocer, un joven igual que tú, deseoso de ver a Cuba libre, y bueno, pues me tienes a mí acá. Un abrazo, hermano, un abrazo. Un abrazo para ustedes. Un abrazo grande. Danilo, quisiéramos pues conversar, como te decía, este es nuestro podcast que sale semanalmente los sábados y quisiéramos estar hablando contigo sobre esta acción que tomaste allí en el estadio. Yo particularmente quisiera saber si ya tú la habías planificado de antemano o si fue algo que se te ocurrió en el momento. Yo había visto la foto tuya con el cartel que confeccionaste, tremendo cartel, por supuesto, de manos de un artista, ¿no? Pero me gustaría saber si fue algo que tú en el medio del fervor que había allí en el estadio, pues decidiste hacerlo o ya tú esta acción la habías planificado anteriormente. Ya estaba planificada ya totalmente. Yo me lo imaginé. Y desde que se vio la foto con el cartel. Por dónde bajarse, por dónde todo ahí. Cómo era la posibilidad de mostrarse tranquilo para que la gente viera el mensaje que era lo importante, un poco de inspiración al hombre de Tiananmen que se puso de frente del tanque de guerra, que era la acción de estar presente, pero a la vez como inmóvil, ¿no? Entonces querer mostrar el cartel y a la vez, bueno, pasó que la seguridad te lleva, pero tú tratas de cumplir todos los parámetros que están diciendo ellos para romper la ley lo menos posible. Tú estás traspasando, pero la bandera, tú medías lo que ellos pedían, que era 5 pies por 3 pies, no tenía falta de... Sí, mensajes ofensivos.
Exactamente. O sea, tú cumpliste con rigor las condiciones que ellos pusieron para poder tener el cartel allí, para que no te vayan a acusar De más nada que no algo sea que no traspasar. sea. Exactamente. Exacto. Todo lo posible por estar más cerca. Pero eso también demostraba que si yo hacía un traspasing, yo sabía lo que eso costaba. O sea, como que podía pagar una multa, eso es un delito de traspasing. Pero en el caso de los jóvenes allá, que por el simple hecho de caminar en sus propias calles, están presos sin haber roto ninguna ley y sin tampoco haber ido a juicio, ni saber una multa, ni tener una fianza. Y así llevan un año en ese limbo. Miles y miles de jóvenes. Así mismo es, Danilo, tremendo. Creo que tu performance ha llegado mucho más allá de simplemente traspasar esa cerca hacia el terreno, porque esto que nos acabas de decir está demostrando muchas cosas, ¿no? La falta de libertad en Cuba y lo diferente que puede ser en este país cuando tú haces algo que, bueno, de alguna manera, pues transgrede un poco las leyes, ¿no? Sin embargo, tú tienes derechos, puedes incluso pagar una fianza y salir en libertad. Yo quería hacerte una pregunta, Danilo, porque a mí me pareció, personalmente, déjame decirte que lo sufrí cuando ya supe que eras tú. Yo supe que eras tú por la estatura, porque realmente tú tienes una estatura que no es común, ¿no? Para los cubanos. Y yo supe cuando Ana Olema y Liu Santiesteban, que eran las que yo estaba siguiendo, dijeron, pero si es Danilo, es Danilo. Yo dije, no, olvídate, es Danilo por la estatura que tiene. Pero me dolió un poco ver cómo te sacaron del terreno. ¿Tú sentiste que lo hicieron con violencia, que te trataron violentamente? Bueno, primero sí, fue que se tiró arriba de mí un poco de una manera rara. ¿Sabes? Pero cuando me coge el oficial ahí, nunca... No fue como en Cuba. ¿Sabes? Como que yo le puse las manos hacia arriba, todo normal, todo para, ¿sabes? Por un poco respetar la ley también. Ajá, exacto. De la puesta en escena, que lo importante es que se lea el mensaje, no la indisciplina, que vean como que, mira, estoy aquí haciendo un voto de silencio, como los votos de las damas de blanco, con un gladiolo, y simplemente levantando lo que es verdad que está pasando en mi país. Sencillo, mi función no es enfadarme con un policía aquí, ni mucho menos, pero sí mostrar la realidad. Y lo hiciste muy bien, Danilo. Sí, yo te vi muy tranquilo, muy ecuánime, y eso fue muy bueno. Sí, sin lugar a dudas diste una lección de lucha pacífica, de no violencia, y me doy cuenta que has estudiado bien los principios de la no violencia. Sí, totalmente, porque eso también ayuda a las personas a ponerse en una posición de quietud, indisciplina, donde sea que se esté incumpliendo una violación de derechos, incluso en Cuba, y los hace entender, oye, brother, esta gente no están haciendo nada mal, sencillamente no pueden dejar de existir, y es su derecho a caminar, y es su derecho a estar presente. Exactamente. Danilo, ¿de qué cargo se te acusa? De traspasing. De traspasing solamente. Solamente eso, ¿verdad? Muy bien. Y por supuesto, como bien nos habías dicho, pues te ayudaron con lo de la fianza y ya tú estás en libertad. ¿Pasó lo mismo con las otras dos personas que entraron al terreno? ¿Sabes algo de eso? No sé. Ellos llegaron después que yo ahí al lugar, nunca me miraron, fue bastante raro. No sé. Danilo, déjame hacerte una pregunta. ¿Es cierto que en un principio la policía no tenía intenciones de levantarte cargos? Exactamente. Solamente el del estadio dice que yo estaba como incumpliendo. O sea, es exacto. Eso es algo en lo que yo quería hacer énfasis. O sea, la policía en un principio no tenía intenciones de levantarte cargos y fue uno de los directivos del estadio, uno de los jefes de la seguridad, quien insistió en que se tenían que levantar cargos por esto. Ajá, exactamente. Danilo, pues yo te felicito, mi hermano. Te recuerdo mucho, yo lo estaba diciendo antes que entraras en la llamada allá en Cuba, donde nos conocimos. Y... La gente de la trastienda. Sí, la gente de la trastienda, sí, cierto. Exacto. Y bueno, tú sigues siendo el mismo Danilo, hermano. Y no solamente por ser artista, por ser un artista contestatario, sino también por no olvidarte de los presos, porque tú también fuiste preso. Y acá... Exacto. Sí. Sí. Y fue suerte
en un sentido de que muchas personas supieran de mí y de mi trabajo, que uno está tratando de llegar a más personas posible, pero hay muchas personas que no han tenido suerte, Mario. Es verdad. Tú sabes, por eso hay ahí que no sabemos los nombres y tú dices, señor, brother, increíble, por un cartel yo me enteraba ahí que le metían 3 años. Tú tienes razón. Tú tienes razón, Danilo, porque allá todo el mundo sabía quién era el sexto y cuál era tu firma. Yo estaba hablando también aquí que recuerdo perfectamente que tú estabas preso cuando se celebró la Cumbre de las Américas en Panamá y que allí tú fuiste, vamos a decir que el nombre que más se mencionó y la canción que se cantó pidiendo tu libertad. O sea que tú, como tú bien dices, pues por tu arte te diste a conocer y eso te ayudó mucho. Pero te felicito por usar tu arte en pro de los demás. Gracias, men, tú sabes, eso uno la ha pasado bien al final del día. Sí. Ha tenido encontronazo, pero también ha tenido muchas personas que han servido ayudado a la producción, muchas personas que han puesto su grano de arena en eso. Entonces, cada vez uno trata de hacerlo mejor y más lejos. Y Qué bueno. Se está logrando, ya hace unos cuantos años en esto y cada vez que uno dice, dale, talla, como que más personas saben de la lucha, ya menos pueden engañar, hay más juventud en esto, hay más fútbol y tú lo viste el 11 de julio, Sí. Es trabajo, no solamente mío, trabajo de una pila de gente que sí quieren lograr cosas, ¿no? Y está lindo, ¿eh? Sí. Exactamente, y me gusta una cosa tremenda que nos has enseñado, ese día nos enseñaste y hoy nos lo estás aquí corroborando, y es que las acciones deben ser planificadas, porque a veces pues estamos todo el tiempo esperando la espontaneidad. Sí, haciéndolo de manera espontánea, improvisando, pero me ha gustado mucho que tú planificaste tu performance y creo que siempre lo has hecho, ¿no? Y Sí. que obviamente pues por esa es precisamente ahí la clave del éxito, ¿no? Sí, hay que poner los planes y pulir cosas y contar con incluir a más personas y tratar de mentar a las personas que no están. Y ya eso en sí ya le van dando forma hasta que sucede. Y tú ves que cada vez sucede mejor y mejor. Y tú dices, wow, man, sin matar a nadie, tú llegas a más personas, hace que más personas se contagien de querer hacer algo. Y es mejor, vivir en arte es mejor. Exacto. Me gusta mucho, Danilo, de verdad, que hayas salido al terreno, que hayas dado esta muestra tremenda nuevamente de coraje, ¿no? Y por supuesto, sigo tu obra, la sigo en Instagram y me gusta mucho también que eres un joven que te sigue superando, que no te quedaste ahí estancado, sigues superando tu arte y lo sigues poniendo en función de la libertad y en función de las buenas causas. Sí. Danilo, no sé si te acuerdas, pero cuando estábamos allá en una de las ocasiones en la trastienda, yo te propuse un proyecto que no se nos dio porque tanto tú como nosotros nos complicamos. ¿Te acuerdas que yo te decía que en la iglesia allá en Villa Clara teníamos un muro enorme y que yo quería que tú hicieras un mural? ¿Te acuerdas? Sí. Te lo digo porque este podcast lo ve la gente de Cuba también y bueno, para que sepan que esto no se dio, pero se dará en el futuro cuando Cuba sea libre, el mural va, ¿oíste? El muro sigue sin pintarse. Claro que sí. Exactamente, en algún momento pasará, men. Sí, porque acuérdate que Martí también se pasó un tiempo en el exilio. Unos cuantos ¿Sabes? Que años. le tocó. Y al propio dictador también le tocó un tiempo en el exilio. Así que tú no sabes el tiempo que puede ser que estemos aquí, pero sí, cada vez el sueño que querían una pila de gente que hicieron por la libertad, cada vez que pasa más el tiempo y más personas se estén contaminando de vivir en libertad, el sueño de ellos está más cerca. ¿ves? Y tú dices, señor, men, ahorita pasa el milagro, tú no sabes en qué momento, como mismo nadie sabía el momento del 11 de julio. Así mismo. Y entonces hay que tener también como una educación de que no, las cosas no son arrancadas. No, hay que sentarse, hay que hacerlo mejor, tratar de hacerlo. Eso es lo que hace profesional a la gente. ¿ves? Exacto, y hace profesional la lucha, que hay que tratar de mejorarla y de perfeccionarla cada día más para que llegue a ser eficiente, para que llegue a ser de verdad eficaz. Y realmente nos ha dado una gran lección. Danilo, te agradezco enormemente que nos hayas dedicado este tiempito
con nosotros, gracias, de verdad que sí, y gracias por esa acción que hiciste durante el juego de lanzarte al terreno con ese cartel además que preparaste tú mismo, artista al fin, lo repito. Y con esa bandera abstracta que también está muy buena, te quedó muy buena y representa muy bien Exactamente. los sucesos del 11J. ¿Te acuerdas de cuando yo estoy en esa bandera, no? Estoy en unos cuantos años ya. Sí, exactamente. Sí, realmente es así. Por eso te digo, o sea, que tú has ido perfeccionándote no solamente en el arte, sino también en tus métodos de hacer lucha, ¿no? Y creo que eso es una enseñanza para todos nosotros. Así mismo. Pues Danilo. Pero, dime Mario. Sí, no. Te decía eso, que de verdad que te felicito. Tú decías que en cualquier momento ocurre, y es verdad que va a ocurrir en cualquier momento, pero ese momento se va a acercar en la medida que acciones como la que hiciste tú se realicen con más frecuencia. Exactamente. Así mismo. Exactamente. Sin tregua a la dictadura, todo el tiempo. Como ese Eduardo, la noche no será eterna. Exactamente, así mismo, Danilo. Así mismo. Así mismo. Son personas que te dieron un mensaje en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y tú dices, sí, ellos no están aquí ahora, ellos lo mataron, o sabemos que lo mataron, pero no sucedió en vano, porque... Así mismo, su legado no va a ser en vano. Que por cierto, lo tienes tatuado en tu cuerpo, Danilo. Seguro. Seguro que sí. Sí. Claro, yo tuve la oportunidad de conocerlo una sola vez, Mario, y era increíble. Sí. De verdad que él era el presidente de Cuba, sin haberlo hecho en ese momento, lo era. Él lo era, estoy de acuerdo contigo. Sí. Sí, totalmente. Era una persona que tenía una energía, decir, de verdad que de momento te preguntaba por ti, cómo te iba la gente del barrio, cómo era tu familia contigo, era como que... Wow. ¿No? Danilo, pues mi hermano, un abrazo bien fuerte, gracias por aceptar la invitación nuestra, y aquí en Washington DC tienes tus amigos, así que espero que... Y tienes varias casas por acá, así que cuando te quieras dar un brinquito por acá, pues aquí te damos la bienvenida. Mi hermano, muchísimas gracias por ser el cubano que eres. Por aquí te habla Reniel Cedeño. Nosotros nos seguimos por Instagram, pero igual de todas formas eso no es importante si ahora mismo no recuerdas que te... Encantado, Cedeño. Encantado, brother. Aquí tú sabes, fajado por la costa, la cuestión. ¿Sabes? Así mismo. Así mismo. A veces, un ejemplo, yo no tengo la energía para hacer un programa todos los días, a veces, ¿no? Sí. Pero sí, esto lleva de varias cosas, ¿no? De mucha observación. Cuando yo empezaba a estudiar dibujo, te decían, mira, eso es color, y después tú veías otra textura y otro color, porque el ojo tiene músculo. En la medida que tú lo haces más, tú lo fortaleces más y descubres cosas que tú veías a diario, empiezas a ver más. Entonces, eso lleva de a veces observar, preparar la vista y casi predecirlo. Porque acuérdate que ellos van detrás de ti. Tienes que hacerlo tarde cuando te dicen, pero bueno, no me esperaba. No, claro que no. En eso consiste la magia y la talla del arte y la cosa de ganarle el terreno de una forma que ni ellos mismos puedan decir, no lo vamos a hacer, ¿entiendes? Exacto. No, corrió más rápido. Ya apareció ahí. ¿Qué vas a hacer? Ya lleva una pila de tiempo, soltó los puercos, esto, lo otro. No, esa te quedó genial. Esa, sí, ojalá pudieras haber materializado, porque esa estaba genial, la de los puercos estaba genial. Sí. Claro, porque además yo juego también con las leyes de ellos. Entonces los hago que sean cómplices. Porque en el momento que yo puedo tener un puerco que le pongo Fidel, al otro le pongo Raúl, hay muchos Fideles, hay muchos Raúles. Pero si lo matan, ellos son los que están matando. Cuando ellos me están cogiendo preso, ellos son los que están diciendo que ese Raúl Castro es ese. Exactamente. Bueno, bro, yo le pongo el nombre del puerco que yo quiera. Si ya tú lo cogiste, no sé qué más. Entonces, eso es un problema tuyo. Ya yo hago que ellos mismos sean cómplices de la obra que todavía, yo te digo como que existe, es como un juego de palabras, porque ya la gente dice Díaz Canel y la gente dice cingado, como dice, discúlpame las malas palabras. No se preocupe, no te preocupes. Como un podcast sin censura. Libertad, patria, libertad,
Dios, patria, amor y libertad. Sí. Esas son cosas que van de la mano. Libertad, amor, ¿sabes? Ujú. Entonces, hago que la gente cuando la otra cosa siguiente digan la otra, pero también lo hago para también decirle a ellos que ellos reconocen que hay una dictadura. Y yo le digo, Fidel y Raúl son unos puercos, y la gente dice, ellos mismos dijeron los Castro. Ellos le pusieron los apellidos, Danilo. Bueno, Ellos mismos dijeron que eran los dijiste caseros. tú. Exacto. No, bro, de verdad que genial tu arte, genial tu forma de expresarlo y gracias por ser el cubanazo que eres y por dejar la dignidad de los cubanos bien alto. De verdad, gracias. Siempre pasándola bien. Joasi y Mario me conocen desde vos. Sí, ajá, te conocemos. Dos flaquitos con un espejo. ¿Te acuerdas, Mario? Oh. Yo parecía que estaba en un campo de concentración, Danilo. Ya no, oíste, ya no. Ya está gordito ya. Ya, engordé, sí, fíjate, menos mal que engordé porque el muchacho del terreno se me tiró con una velocidad que si no estoy fuerte me caigo ahí. Te caes, pero no te caíste. Así mismo. Te ha venido bien la carne de vaca. Espero que sí. Oye, mucho amor para ustedes, gracias por la entrevista, súper bien, perdón que hablé tanto. No, para al contrario. nada. Danilo. Esa era la idea. Quiero finalizar, o quiero decirte unos nombres aquí muy importantes para Ujú. mí. Sailí Navarro está presa por exigir la libertad del padre y por exigir la libertad de una pila de muchachos, querer ir al juicio de ellos. Está presa Cicia Bascal. Esas son jovencitas que tú las conoces, jovencitas Ujú. ellas, Las Las conocemos. conocemos. jovencitas. Está preso un amigo mío que se llama Jorge de La Habana, que lleva más de 6 años en esa descarga, ¿no? Desde que se murió Fidel, lo vi en el privado. Wow. Y sí, ahí le quieren meter 3 años más en Melena. Está en la celda de Melena. Wow. Sailí Navarro, vuelvo a repetir, Félix Navarro, Cicia Bascal y Ferrer. Ujú. Sí. Pero en especial Sailí Navarro y Cicia Bascal son muchachas que las conocí en persona, son niñas. Ujú. ¿Sabes? Ellos vinieron a estudiar aquí en Miami-Dade, Sailí y al taller que hizo Santiago, Álvaro. Ujú. Mi hermano, esos son niñas y esos HP las tienen presos ahí por simplemente la libertad, ¿no? Exacto. Así es, Danilo. Así mismo. Así es. En estos días, ¿tú sabes quién cumplió años, Danilo? Ernesto Borges Pérez, que lleva 24 años preso, hermano. Ujú. Wow, increíble, man. Y bueno, Saily también, por cierto. Cumplió años también. Sí, Sí. sí, terrible, Danilo. La verdad que es muy fuerte lo que está pasando dentro de esa isla. Yo creo que el terror allá adentro pues va creciendo cada vez más y creciendo cada vez más, ¿no? Y es bien lamentable todo. Por eso la manifestación que hizo el exilio cubano ese día del juego de pelota estuvo muy bien, excelente. Y creo que hay que hacérselo en todo, en todos los terrenos. Hay que seguir manifestándose en contra de ellos y hay que seguir exponiéndolos delante del mundo. Eso es muy importante. Sí. Así que, Danilo, mi hermano, un abrazo. Y tú no te has desteñido. Tú sigues siendo. Sigue siendo el sexto. mismo, sigue siendo el Sí. mismo. El mismo loquito. Pues te damos un abrazo grande y te agradecemos muchísimo por ese Ok. salto que diste al terreno. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Te queremos. Seguro. Te queremos. Un abrazo, Danilo. brother. Un abrazo. Bye. Qué bueno, qué bueno. Bueno, increíble poder Sí. tener estas palabras Sí. de uno de los protagonistas de todo lo que se vivió Sí. El en primero, el estadio. el primero en lanzarse al Bueno, terreno. sí, pero lo que me refiero a los protagonistas, porque no Exacto, solo los sí. que se lanzaron Ajá. al terreno Sí, fueron sino de todos protagonistas, los que ¿no? estuvieron. Sino todo el Claro, exilio, exactamente. exacto. Vieron, como él confirmó, que hubo una intención Ujú. directa de uno de los jefes de seguridad de los Marlins de levantarles Cargos, exacto. La policía no quería levantarles cargos. De hecho, quiero agradecerle a la policía que estuvo ahí en el estadio de los Marlins porque todos los testimonios que dan al respecto de ellos es que se portaron muy bien, que evitaron intervenir a toda costa, solamente intervinieron cuando pues la ocasión lo meritaba, a pesar de que la seguridad del estadio muchísimas veces les pidió
que sacaran a cubanos, que intervinieran en una u otra ocasión con respecto a si tenían carteles, si no, y la policía intentó mantenerse bastante al margen de la situación, respetando bastante a la comunidad cubana y a todo lo que ahí se estaba realizando, porque hasta cierto punto entendían bastante lo que ahí los cubanos estaban haciendo y el porqué de lo que estaban haciendo. Así que es importante, señores, ver, desenmascarar cuál es la intención y quiénes están detrás de todo esto, esta humillación que se le intentó hacer al exilio cubano y sobre todo del intento de suprimir un derecho constitucional, que es el derecho a la libre expresión. Exacto. Estamos hablando de algo más que un simple malentendido. Estamos hablando de algo bien importante que no debemos dejar pasar porque esto no puede volver a ocurrir. Y que, por cierto, estábamos viendo las palabras de Francis Suárez, el alcalde de Miami, cuando explicaba que todo lo que se le había dicho a él que se podía, o sea, que era lícito poder llevar carteles, tal y como dijo Danilo, de dimensiones. Con esas dimensiones específicas. Con unas dimensiones determinadas, que se podían llevar t-shirt siempre y cuando el mensaje no fuese ofensivo, no tuviesen palabras obscenas. Todo lo cambiaron a última hora. Exactamente. Y entonces, pues sencillamente paraban a la gente y no puedes entrar con esa camiseta. Solo eso, tenían preparados camisetas blancas para entregarle para que la gente se quitara las camisetas que traían y se las cambiaran. De hecho, Evalsi, yo creo no solo que fue que lo cambiaron, fue que violaron lo que se había previamente pactado. Cuando la comunidad cubana estaba cumpliendo con lo que se le había pedido para poder hacer este ejercicio de libertad. Yo quiero enviarle un mensaje a muchos amigos cubanos que se dejaron quitar la camiseta que llevaban, el pullover, o se la pusieron al revés. Miren, amigos que igual le dijeron que no, insistieron y lograron entrar. Exacto. Ahí estaba Ramón Saúl afuera, que tuvieron que se tendieron en el piso. Y hasta que no dejaron entrar, ellos no pararon. No se levantaron. Entonces, hicieron una especie de cadena humana. Esteban Rodríguez también estaba ahí. Entonces, esto es un mensaje para nuestros amigos que están ahí en Miami, que no están en Cuba, están en Miami. Acábense de enterar que están en Miami. No se dejen meter el pie cuando vuelva a suceder algo así de esta manera. Desen en su lugar. Ustedes están en un país libre. Yo escuché varios testimonios, testimonio de un señor que iba creo que con la madre, con la esposa, y entonces él dijo, caramba, se dejó humillar y él mismo lo reconoció para no hacerle pasar un mal momento a su mamá, pero no estamos en Cuba, no hay por qué pasar por eso, tenemos que darnos nuestro lugar como comunidad. Para que nos respeten. Esto no le pasa a la comunidad judía en los Estados Unidos, esto no le pasa a la comunidad negra. Exacto, tampoco. ¿Por cuánto los judíos se dejan meter el pie? O por cuánto la comunidad negra en los Estados Unidos se deja que esto suceda. Le dan candela al estadio. Sí. El estadio al otro día no existe. Sí. No existe al otro día un estadio de los Marlins si la comunidad afroamericana en los Estados Unidos sufre un intento de quitarle sus derechos a la libertad de expresión, como se le intentó hacer a la comunidad cubana. Sí, yo creo... Como se le intentó humillar a la comunidad cubana, si la comunidad afroamericana sufre algo similar, al otro día no hay estadio de pelota. Me gustó mucho la actitud de otro grupo que vi ya dentro del estadio, que tenían sus carteles y demás, y agentes de la seguridad de allí, de la seguridad del estado de los Marlins, llegaron hasta allí para decirles que tenían que dejar los carteles o se tenían que ir y querían sacarlos, ¿no? Y esta gente pues les puso fuerza, ¿no? Ni vamos a dejar los carteles y atrévete a sacarme. Cárgame, me tienes que llevar cargado aquí. ¿No? Entre las personas, o sea, esa tiene que ser la actitud. Entre las personas conocidas, por cierto, estaba Alexander Otaola y a Rosa María Payá también la quisieron sacar. Estaba Rosa María Payá, Alexander Otaola, la diosa, con su esposo, estaba también este cantante déjame decirte, pero como figuras políticas, Alexander Otaola y Rosa María Payá estaban allí y intentaron denunciar todo esto desde allí. A pesar de toda esta injusticia que hemos dicho nosotros acá, sin embargo hay que reconocer que fue un triunfo del exilio, que a pesar del pie que intentaron meterle, se dio su lugar en el sentido de que en el estadio sacaron los carteles, gritaron las consignas, el pueblo de Cuba vio lo que tenía que ver, sencillamente, porque el propósito que ellos tenían era acallar completamente estas acciones. Y les voy a decir... y menciono el caso de Rosa María en particular. A Rosa María intentaron sacarla. Y déjenme decirle
que no la sacaron porque había un cubano detrás de Rosa María, que posiblemente un cubano anónimo, pero este cubano anónimo que le dijo en inglés al que quería sacar a Rosa María, le dijo, vas a cometer un gran error. Si sacas a la hija de para allá, aquí se va a armar la grande. Parece que reaccionaron y déjame decirte que si llegan a sacar a Rosa María, no hubiera sido un Danilo Maldonado, ni un Carlos Manuel el que se lanzaba, ni uno del Pantu. Habrían sido centenares de cubanos y se hubiera acabado el juego ahí. Posiblemente, sí. Exactamente. El estadio ahí se hubiese carteado O sea, lo que sacar a la hija de Osvaldo para allá del estadio. Y lo intentaron, iban a hacerlo. Exacto. Yo creo que fue muy importante lo que hizo el exilio. Muy importante las acciones que tomaron. Y me da mucha alegría porque no es solamente lo que ha circulado por las redes, de las fotos, las tomas que hicieron muchos cubanos dentro de la isla, de lo que pudieron ver en la pantalla, ¿no? Sino amigos míos de dentro de Cuba que me han escrito y me han dicho, hemos estado contentos, hemos estado felices de ver lo que el exilio hizo en Miami, pero además qué alegría que hayan perdido y que le hayan dado la paliza que le dieron. No, es que fue... Porque, caballero, miren, sencillamente, y ahora voy a hablar así en buen cubano, caballero, miren, sencillamente, ese equipo no representa al pueblo de Cuba, no representa al exilio cubano, no representa a ningún cubano sobre la faz de la tierra. Ese equipo, si representa a alguien aparte de la dictadura, es a un grupo de cubanos arrastrados, cobardes, doble moral. Exactamente. Sencillamente. Entonces, esos cubanos que se dicen anticastristas y que todavía tienen cierto romanticismo, cierta sensibilidad por ese equipo, porque porta la bandera cubana, etcétera, etcétera, por favor. Dejemos ya ese nivel de tontería, ¿no? Y voy a decirlo así de plano. Ese nivel de tontería hay que dejarlo ya. Y hay que saber que todo lo que sale de ahí, que es enviado por el régimen, representa al régimen que lo envió. Exactamente. Así de simple. Y no podemos olvidar que tanto Fidel Castro en su momento como ahora, el deporte ha sido muy usado y muy manipulado. Como mismo ha sido usado y manipulado la educación. Que obviamente sabemos esto es pura doctrina castrista. Y la misma medicina, ¿no? La salud. Así que dejémonos ya de toda esa tontería barata y pongamos las cosas en su lugar y pongámosles nombre a las cosas. Y por eso es responsabilidad de todos los cubanos alzar la voz por la realidad de Cuba y por la libertad de los presos políticos. Y de esta responsabilidad no están exoneradas las figuras públicas, no están exonerados los artistas y tampoco están exonerados los deportistas que tienen el deber, el compromiso con sus fanáticos, con su afición, con los que desde cierto modo son los causantes de que ellos tengan esos privilegios por ser figuras públicas, pues ellos tienen esa responsabilidad con ellos de hablar, de alzar la voz, de exponerle al mundo la realidad que se vive en Cuba y no la actitud sumisa y cómplice que asumen los deportistas que forman parte de ese Team Acere, como es el caso de este jugador Moncada, que se le hizo días antes una entrevista diciendo tú eres patria y vida o qué eres y ni siquiera no fue que no respondió, le dijo yo no puedo responderte esa pregunta. Yo soy pelotero y yo no tengo nada que ver con eso. Eso es una actitud de doble moral, eso es una actitud bien descarada porque después bien que llegan a la isla y son partícipes de todos los actos políticos y le dan la mano al dictador, al puesto a dedo y le siguen el juego y hacen cuanto acto político ahora, les mande. Entonces es responsabilidad de todos los cubanos. No es porque sean peloteros, no es porque sean artistas, es porque son cubanos y es su responsabilidad. Pero además, al ser figuras públicas, pues tienen un extra porque son seguidos por muchos. Y en ellos recae una responsabilidad mayor producto del alcance que tienen. Exacto. Sí. Déjame decirte, Reinier, que lo de los actos políticos que tú decías, es tan interesante. Yo creo que se están haciendo a propósito algunos de esos actos porque por supuesto he visto que les están regalando racimos de plátano. Entonces felicito a esos cubanos que están haciendo un performance tan bueno como el de Danilo Maldonado. No, pastor, los están poniendo en su lugar, los están choteando en su cara. Felicidades. Como dije, yo creo que al principio del podcast Carlito Madrid había hecho había hablado de esto algo muy certero, es que lo que eres, lo que mereces. No, es bochornoso toda la pantomima esta, todo este circo que estos comunistas han
creado, ¿no? A raíz de todo esto y sobre todo cómo los han recibido y con qué. Sí. Y con Es fotos de sinceramente Bill McPhee. no son una postal de Bill Con McPhee, fotos de Bill McPhee. un racimo de plátano, Por eso 4 yucas, 2 paquetes de perritos. Felicito a los que han Sinceramente, preparado. pero es lo que se merecen Sí, por ser claro. unos lamebotas, por ser unos arrastrados de esos criminales, de esa organización de crimen organizado. Así que mi felicitación para los que han preparado ese recibimiento a esos lamebotas, porque lo han hecho súper bien. Lo han puesto en su lugar. Yo Felicidades. sinceramente a quien sí quisiera felicitar, que usted lo mencionó hace un momento, es Alessandro Otaola, porque creo que es una de las figuras principales de todo lo que se ha orquestado con respecto al exilio en el estadio de los Marlins, porque tuvo la sensatez de esperar su momento clave para aparecer detrás del home con uno de los mensajes, si bien era uno de los carteles más pequeños, creo que era uno de los más incisivos, de los más claros y de los que más golpeó a la dictadura, porque no se lo esperaban, porque en medio juego, cuando quizás muchos pensaban que no iba a aparecer de la forma que lo hizo, pues llegó con su sombrero alón, se sentó y sacó su cartel, la calle es el camino, y les dio el punch directo, porque eso lo vio toda Cuba. Toda Cuba lo vio. Toda Cuba lo vio. También, ahorita lo mencioné y quiero públicamente volver a agradecer, y es a Obi, este reggaetonero cubano, que fue quien compró estos asientos y le dio la posibilidad a todos los que por ahí pasaron a exponer su mensaje detrás de home y que le fuera imposible a la dictadura que estos mensajes no llegaran a todo el pueblo de Cuba. Qué bien. Tremendo. Así Pues que, entonces una verdad, ovación a Obi. La verdad que sí, desde acá se la damos porque de verdad que lo hizo excelente, Sí. de 100. Bueno, Yo creo y que la diosa, que yo... la diosa también, la diosa lo hizo grandioso. Me da tremenda risa, siendo ¿no? Porque, digna patrocinadora, Exacto. ¿no? Digna hijada de Otaola. estuve leyendo un post que alguien puso que decía, bueno, al fin la diosa salió por la televisión cubana, ¿no? Lo interesante, Está muy bueno eso, no lo había visto, sí, pero está lo bueno. interesante es que alguna gente que fue a favor del team de la dictadura, cuando vio a la diosa casi que le pidieron los autógrafos y tomaron fotos con ella, o sea que se pasaron de bando. No, y con la es diosa. imposible no identificar a la diosa con su pelo verde, ¿no? Sí, así Y entonces, mismo. bueno, pues estaba allí cual lumbrera detrás del home. Y realmente yo creo que fue una victoria del exilio, Sí, fue una victoria del exilio. real, y estoy segura que le ha dolido mucho a la dictadura. Díaz-Canel debe estarse todavía limpiando las No, lágrimas, ¿no? ellos no han tenido ni buenos días ni buenas noches en estos últimos días que han Exacto. acontecido después de Sí. ese Y partido. lo reitero, la alegría de los cubanos de dentro de la isla, que eso es tan Es que importante como la de los cubanos del exilio. Es que se tuvieron que comer la manifestación, se la tuvieron que comer sin poderla digerir prácticamente. En muchos lugares. Fue sin vaselina, como se dice en muchos buen lugares, algo popular. En muchos lugares intentaron quitar la electricidad. Incluso leí algo de que en alguna parte, no sé si fue en Oriente o algo así, pues decían que por inclemencias del tiempo se iba a ir la electricidad Sí. y demás, pero aún así no pudieron evitar que en momentos claves se vieran los carteles y se viera la disposición que tenía el exilio en contra No, de... es que no les quedaba en otra contra opción del equipo. que no transmitir el juego porque es que era imposible cortar todo. No, otra cosa muy chistosa también, que yo me reía mucho, esto lo compartió Barbarita Cucurucú en Instagram y también en Facebook, Bárbara Travieso, que ella decía que estaba ahí cerquita de donde estaban los jugadores y cada vez que se caía una pelota, o sea, una de esas pelotas que se escapa, ¿no? Pues iban rápido, la cogían y se la guardaban, o sea, es increíble el nivel de miseria que tiene ese equipo, que tienen que estarse cogiendo pelotas usadas No, es que son para las instrucciones llevárselas. del Inder. No, es El que es Inder. obvio porque no tienen recursos y entonces esas pelotas que se llevan de ahí, que son pelotas usadas, pues son las que usan para entrenar y posiblemente para los juegos estos de las series nacionales que hacen. O sea, es vergonzoso el nivel de pobreza, de miseria que Sí. tiene este equipo, ¿no? Sí, Yo creo que eso no lo hace ningún equipo en el mundo. sí. No, Ahora, hablando de la gente en la isla, y no sé si ustedes tienen mucho más que hablar del juego como tal, pero siempre hemos dicho aquí en el podcast que esta lucha se libra tanto con los cubanos de allá como con los cubanos de acá. Por supuesto. Y entonces, Los de allá son elementales. sí, Quería decir algo que me vino y quise corroborar un momentico acá en el celular, y es que otra de las figuras públicas de nuestro exilio que estuvo también presente ahí en este ámbito detrás del home fue el abogado que siempre sale junto con los Peachy Boys, que es Inda Miguel,
pues el abogado Miguel Inda, que siempre está con los Pichiboy, que siempre está muy al tanto de la comunidad cubana, que ha ayudado a tantísimos cubanos con todo el tema del asilo político y todo esto, también estuvo ahí y se le vio con la misma pasión, con la misma actitud que el resto de los cubanos. Muy A pesar bien. de que, según se tiene entendido, él ha estado aquí desde bien pequeño, ¿no? Ujú. Nunca ha estado, Sí. nunca ha Excelente. estado en la isla. Pues yo lo que quería decir es que la lucha se libra en las dos orillas y se demostró ese domingo con ese juego de las Grandes Ligas ahí en el estadio de los Marlins, como acá en el exilio se le dio una patada a la dictadura, ¿no? Pero esto es de domingo en domingo y de un lado al otro. Este domingo le toca a la gente dentro de Cuba, el día 26, porque la dictadura que salió pateada en el estadio de los Marlins, pues ha montado todo un teatro de supuestas elecciones. Entonces, Sí, esta vez le toca a ustedes, caballero, la gente dentro de la isla, pateen a la dictadura como mismo se le pateó acá en el exilio. Y si es posible, ese día no sacan de la casa. Tránquense en la casa y no salgan para que ellos se queden solos en los colegios electorales y que sea la elección, entre comillas, de la historia donde menos cubanos vayan a hacerle el juego a esa dictadura que lo que se merece es un domingo tras otro, pero este domingo les toca a ustedes. Ese es mi llamado también. Yo me sumo a tu llamado, Mario. No salgan a votar el día 26. El hashtag es yo no voto el 26. Yo no voto. Yo no colaboro con la dictadura. Mi llamado es ese, que se queden en sus casas, no vayan a votar, las urnas estén vacías y que ellos tengan que enfrentar precisamente eso, porque al final esas elecciones son una farsa y todo el pueblo lo sabe. Solamente podrían apoyarlos aquellos que siguen lamiendo las botas del castrismo. Ese es el mensaje que desde acá, desde Cubanos Washington DC, vamos a mandar con respecto a las elecciones. Ese es el que yo voy a mandar. Y ese es el que va a mandar Joaquín usted, Marcheco pastor. va a mandar Yo también, pero puedes mandar. Pero bueno, Joaquín Marcheco forma parte de Cubanos Washington Pero DC. yo Entonces, voy a mandar. es al punto que quiero llegar. Porque yo creo que si bien el hecho de no votar, de no participar, yo creo que el llamado a no participar en ninguna convocatoria de los castristas, pues está muy bien. Pero a pesar de eso, pienso que con respecto a las votaciones se debería hacer algo más que no votar. Incluso intentar boicotear las votaciones, quizás el hecho de romper las papeletas o de anularlas es también un decir, yo no voto, yo no estoy de acuerdo contigo y esto es una farsa, esto es un circo. Porque si bien el hecho de no votar es un acto de, pues, no me interesa lo que tú haces porque esto no tiene ninguna legitimidad, también le deja el camino muy fácil, ¿no? Sí. Para que ellos manipulen los números. No, se vale, Reniel. Como mismo, por ejemplo, en el estadio de los Marlins, pues todo el mundo trató de hacerlo de una manera diferente, ¿no? No todo el mundo fue Danilo Maldonado, que se lanzó. Pues vale, es válido, ¿verdad? O usted o no vote, o si va a ir, vaya y boicotela. Bueno, déjame decirte que yo siempre he sido partidaria de la posición de no ir a votar. No es primera vez. No es cosa de ahora. No es cosa de ahora. Siempre he estado en esa posición y ese siempre ha sido mi llamado, no ir a votar. Creo que sería una estrategia muy grande y sería un escenario ideal. Yo me lo imagino, las urnas vacías o prácticamente vacías, que la gente se quede en sus casas, que la dictadura sencillamente diga, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo invento la gente? ¿Cómo invento gente aquí, no? Y lo otro, bueno, voy a tener que hacer una segunda convocatoria porque nadie ha venido a votar. Yo creo que esa disposición de no ir a votar sería un ejercicio grandioso que pondría a la dictadura en contra de la pared. Y ya te digo, no es primera vez que apoyo esta posición, creo que para mí, creo que sería muy eficaz. Que la gente no salga, como también sigo haciendo el llamado de que no colaboren en nada con la dictadura. El 1 de mayo, sencillamente no voy, me quedo en mi casa. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a matar? No, me quedo en mi casa. Y cuando eso sea mayoría, cuando sea una mayoría bien notable, abrumadora, sencillamente la dictadura va a temblar, se va a ver en contra de la pared. Porque ellos saben que la mayoría del pueblo no está a favor de ellos. Ellos lo saben, pero hace falta que eso se demuestre. Y se demuestra así, no yendo, no participando, no colaborando con ninguna convocatoria de la dictadura. Sí, todo es válido, Renier, como te digo, cuando se trata contra la dictadura. Yo recuerdo que en supuestas elecciones pasadas, porque en Cuba nunca ha habido elecciones, pues nosotros mismos discrepamos, ¿verdad? Y yo defendía, yo voto no,
Y yo no voto. Y ella defendía, yo no voto. Entonces, Exacto. la cuestión es que O vayamos. no se vota o si Sí. se va. es Yo a voto boicotear. no o yo no voto. Yo pero sigo haciendo el llamado a no vaya Sí. a votar. Quédese en su casa y que sea una mayoría abrumadora, bien Sí. notable. demostrémosle. Que Porque, cuando esas urnas estén vacías ya vamos a ver qué porque pasa. lo interesante, Reñer, es que aunque ellos siempre van a falsear los resultados, siempre lo van a falsear, ellos saben al final el mensaje. Y lo más importante aquí es que se le dé el mensaje a ellos de con cuántos ellos pueden contar. Pero también es importante darle el mensaje al mundo, Porque, ¿no? porque las verdaderas estadísticas sí las saben ellos. Ellos Exacto. saben ese día al final cuántos de verdad fueron y cuántos fueron y le pusieron un no o le pintaron dos cerditos, Fidel y Raúl, en la boleta. Hay quien me dice, mira, una manera de boicotear en Santa Clara es en la circunscripción donde se vota por Díaz-Canel, marcar a todos menos a Díaz-Canel. Me han dicho algunos. Entonces, no sé, hay estadísticas, o sea, hay estrategias según la que usted decida, no sé. Yo creo que las boletas son bien manipulables. Da lo mismo si tú pones no. Si el resultado lo van a o falsear. sea, es bien manipulable. Pero No se creo puede que creer en la ello. ausencia de personas en estas elecciones, bien entre comillas, sería bien significativo. Sería muy notable que un buen % de personas se ausenten a esta convocatoria de la dictadura. Como repito, no solamente en este caso de estas supuestas elecciones que no son más que una farsa total, sino en cualquier convocatoria de la dictadura, que el pueblo sencillamente no colabore, porque a veces pensamos, ¿no? Decimos, qué difícil es derribar esa dictadura, porque si la gente sale a las calles, pues entonces les van para arriba y los atropellan y si se los llevan presos, pero hay otro método, que es sencillamente no colaborar, es sencillamente quedarse en tu casa, quédate en tu casa, no participes. No pueden ir a tu casa a sacarte obligado, pienso yo, ni van a ir tampoco con los perros y demás. Pienso yo, porque si hacen eso, ya entonces estarían llegando al extremo del extremo, ¿no? Ya ellos están en el extremo, pero si ellos hacen eso, sería el extremo del extremo. Por lo tanto, adopta esa posición, no colabores, no participes, no vayas a las urnas ese día, porque además tú sabes que estás yendo por gusto, no estás votando por nada. El Partido Comunista sigue siendo el único partido y sigue siendo el único que representa el poder máximo en esa isla. Sí, la cuestión es que lo más interesante que yo veo es que el domingo 19 se pateó a la dictadura en el estadio de los Marlins en Miami y el domingo 26 se puede patear a la dictadura Hay que patear dentro de la En su isla. estadio. Es más, fíjense, estamos hablando aquí de no O ir en a... su terreno. Sí, estamos hablando aquí de no ir a votar, estamos hablando aquí de echar a perder las boletas o de escribirle, de pintarle un cerdito. Pero quién sabe si el cartel de Otaola ocurre este próximo domingo y que la gente en vez de salir a votar toma las calles y esta vez para no regresar hasta que no sea la libertad. Todo es posible. Dios Todo es mediante. posible, todo es posible. Sí. La realidad es que la responsabilidad de la libertad de Cuba le compete a todos los cubanos. La libertad es un estado mental y necesitamos del apoyo de todos los cubanos para poder lograr esa ansiada libertad. Desde aquí los estamos invitando a ser cubanos en Washington, D.C. Recuerde que entre los que quieren, entre los que desaprueban a la dictadura castrista existen dos grupos. Los que quieren que se caiga y los que hacen porque la dictadura caiga. Elige usted en qué grupo quiere estar. Por favor, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Somos cubanos en Washington, D.C. En YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter. Así que por favor, pastor, regálanos una oración. Dios Todopoderoso, te quiero dar las gracias porque ahora la bola está del lado de allá. Gracias porque el domingo 19 en el estadio de los Marlins se le dio una patada contundente a la dictadura. Pero ahora, el domingo 26 se le va a dar en su propio terreno. Te doy gracias porque tú estás detrás de todo esto. Y aunque ellos tratan de hacer planes para que las cosas les salgan a su manera, tú terminas haciendo las cosas a tu manera. Gracias porque estás con el pueblo cubano. Gracias porque tantas plegarias que se han elevado durante tantos años, tú las vas a contestar contundentemente. Gracias porque Danilo Maldonado dijo nombres allí, a los cuales yo me sumo ahora ante ti, pidiéndote la libertad de ellos, la libertad de Sisi, la libertad de Sailí, la libertad de Félix, la libertad de todos, incluyendo Ernesto Borges, que cumplió años en estos días, y que Cuba sea libre. Gracias porque lo vamos a ver pronto con nuestros ojos. Gracias porque contamos contigo. Gracias, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.